Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un videito más de recomendación literaria. El día de hoy les quiero platicar sobre uno de los libros más interesantes de Sherlock Holmes, bueno, escrito por Arthur Conan Doyle, y se llama El signo de los cuatro. Entonces me encantaría que me acompañen para platicarles un poco sobre el mismo. Probablemente ya lo leyeron y si no, seguramente les puede parecer muy interesante. Entonces, les platico. Este cuento, bueno, en realidad es una novela. Fue escrita por Sir Arthur Conan Doyle. Lo pueden encontrar en Amazon, por ejemplo. Espero que se vea. Ahí está, el signo de los cuatro. Ahí está. Creo que ahí se ve muy bien. Y si se percatan, tiene dos precios. El precio Kindle en electrónico, que cuesta 22.50, 22 pesotes con 50 centavos, o en pasta blanda por 163.92. Esta novela la leímos en el Club de Conversación y Lectura El Sabueso, y entonces pues no nos costó absolutamente nada. Sin embargo, si ustedes quisieran comprarlo, pues lo pueden encontrar por 22.50 si lo quieren leer en electrónico, o por 153.92 en Amazon si lo quisieran tener impreso. Hay ediciones mucho más accesibles, mucho más baratas. Las más baratas yo las he encontrado en 50 pesos físico. Sin embargo, pues eso ya dependerá de ustedes si les gusta más la parte de la lectura en físico o si se han acostumbrado a leer en electrónico. Yo que soy de la vieja escuela, pues prefiero siempre los libros físicos, aunque hay algunos que evidentemente ya no se editan, y entonces pues no queda de otra más que leerlos en el Kindle o en el celular o en el iPad. Entonces, les platico un poquito sobre Arthur Conan Doyle. Él nació, su nombre real era Arthur Ignatius, bueno, no su nombre real, su nombre completo, Arthur Ignatius Conan Doyle. Y fue denominado Sir porque escribió algunas novelas que ensalzaban el espíritu. Pues evidentemente eso generó que tuvieran pues cierta fama. También tuvo una gran fama por su personaje, el detective Sherlock Holmes, que de hecho en la época muchas personas creían que el detective en realidad existía y pues no sabían que era un personaje ficticio creado por Sir Arthur Conan Doyle. Él nació en 1859 en Escocia y falleció en 1930 en Inglaterra a la edad de 71 años debido a un paro cardiorrespiratorio. La novela de El signo de los cuatro fue su segunda novela. La primera la escribió algunos años antes, se llamaba Estudio o se llamó Estudio en Escarlata, y esta del signo de los cuatro la escribió en 1890. Y les quiero platicar un poquito de qué va esta novela, por si a lo mejor pues la explicación de la trama, la sinopsis les llama la atención. El argumento es el siguiente. En Inglaterra, a finales del siglo XIX, tras la misteriosa desaparición de su padre, Mary empieza a recibir valiosas perlas de un remitente desconocido. Después de un prolongado silencio, el generoso personaje da señales de vida y quiere que Mary se reúna con él. La joven pide ayuda a Sherlock Holmes para que la acompañe. El desconocido resulta ser Thaddeus Sholto, hijo de un buen amigo del padre de Mary. Thaddeus y su hermano han estado buscando durante 6 años un gran tesoro que su padre escondió antes de morir. Por fin, tras un gran esfuerzo, han encontrado el tesoro, que, siguiendo las voluntades de su padre, deben compartir con Mary. Cuando llegan a la residencia de Sholto, el hermano de Thaddeus ha sido asesinado y el tesoro ha sido robado. Entonces, obviamente, pues he ahí la intriga, he ahí la trama. En primer lugar, porque a ella le llegan perlas. En segundo lugar, porque parte del tesoro le toca también a ella. Y en tercer lugar, pues quién mató a esta persona y pues quién se llevó el tesoro y dónde está el mismo. Entonces, es una novela muy interesante porque plantea distintos misterios que obviamente el genial detective Sherlock Holmes junto con su ayudante y amigo, el doctor Watson, pues tendrán que desvelar. Y pues en eso radica la novela, en eso radica el misterio. Y es una novela muy interesante que yo les recomiendo ampliamente leer, aunque en lo particular no es de las que más me ha encantado. Creo que algunos de sus relatos cortos y algunas de sus otras novelas tienen un mayor ímpetu, una mayor intención de cautivar.
Por ejemplo, la de El sabueso de los Baskerville me parece que podría ser de las mejores. Sin embargo, pues es una de las del canon del detective Sherlock Holmes, así que si ustedes como yo son fans de dicho detective, pues a lo mejor esta novela les parece interesante. Yo le puse un 8.7. ¿Que no me gustó? Pues no me gustó, que es un poco descriptiva y no me fascinan las descripciones. Me explico mejor. No me fascinan las descripciones del paisaje. No me fascinan tanto que me digan si el clima estaba bonito o si había mucho pastizal o poco pastizal, aunque evidentemente pueden ser datos relevantes, porque en función de la época del año puede haber más huellas del asesino o menos, qué sé yo. Sin embargo, no me encanta. Y pues obviamente en esta novela pues hay mucha descripción porque así se caracterizan las novelas en donde el protagonista es Sherlock Holmes. Digamos que eso es lo que no me encantó. También podría decir que no me encantó que en una parte eh, la explicación del personaje, el malo del cuento o de la novela, se lleva un buen pedazo de la narración, un buen pedazo de la novela. Mm, Eso tampoco me fascina tanto. Sin embargo, evidentemente, la forma de resolver el misterio, pues es genial. El misterio en sí es genial. El cómo se hizo, el cómo se mató a aquel que fue asesinado pensando que todo está cerrado. Esto se le denomina habitualmente como el misterio de la habitación cerrada, que pues parece que nadie puede entrar y nadie puede salir y entonces cómo entró y salió el quien asesinó. Es un elemento que está presente en esta novela, aunque no es nuevo, es un recurso que fue utilizado anteriormente por Edgar Allan Poe en el cuento o novela corta de Los crímenes de la calle Morgue. También utiliza este mismo recurso de la habitación cerrada. Es el misterio de pues cómo entró, cómo salió, quién asesinó. Entonces es un recurso interesante. La forma en que de alguna manera se describe las características del asesinato, el asesinato como tal, y también la forma obviamente en la cual se le sigue la pista al asesino o asesinos, pues también es interesante porque aunque lo podemos leer actualmente en 2021 y decir, bueno, pues es obvio, creo que ambientado en la época en la que la novela gira, creo que es muy interesante porque fue escrita en 1890, entonces es como el parteaguas o poner los antecedentes de lo que posteriormente sería la investigación policial. El detective Sherlock Holmes no forma parte del cuerpo policiaco. A veces incluso hay cierta rencilla, cierta discusión entre el ámbito policiaco y la investigación que realiza el detective. En ciertos momentos pues mencionan un poco esta eh, poca fiabilidad que algunos miembros de la policía les brinda el detective, que no confían mucho en él ni en sus métodos, aunque evidentemente pues al final queda demostrado que él es brillante y que va pasos por delante con respecto al resto del cuerpo policial. Y en términos generales es una novela muy interesante. La pueden, si ustedes se animan a leerla cotidianamente, en una semana probablemente podrían terminarla, en dos, si es que están muy ocupados, ocupadas y tienen poco tiempo para leer. Es una novela no tan larga como algunas otras y seguramente el misterio de cómo se fue resolviendo les puede llamar mucho la atención. Entonces, se las recomiendo. Eh, yo le ponía, como les comentaba hace un instante, un 8.7 de calificación y creo que puede ser un buen método para adentrarse a las historias de Sherlock Holmes, aunque yo preferiría, si ustedes todavía no ubican mucho al personaje, que comiencen con sus relatos cortos, con sus cuentos, porque estas historias cortas permiten rápido que el misterio se resuelva y eso va generando un poco un mayor conocimiento sobre cómo es el detective, cómo es su personalidad, cuáles son los recursos que utiliza y también cómo es Watson, que es en realidad quien está narrando habitualmente los casos. Entonces creo que es interesante si ustedes quieren entrar por las novelas o si prefieren hacerlo por los relatos cortos. El chiste es lean a Sherlock Holmes. Es interesante también comentarles que
Arthur Conan Doyle no estaba muy feliz con su personaje, lo empezó a escribir pues por una necesidad económica. Sin embargo, él quería ser recordado más por algunas otras novelas que escribió y no tanto por este personaje. Y llegó un momento en el que se hartó y de hecho lo mató al personaje, y recibió tanta presión por parte del público que lo leía, incluso cartas en donde le amenazaban con pues hacerle daño si no revivía o resucitaba el personaje, que tiempo después lo resucitó. Y entonces es interesante porque es uno de esos ejemplos en los cuales el personaje se convierte en alguien mucho más famoso que quizá quien le escribió. Y es interesante porque también pues, nos habla de cómo cuando la gente se interesa en algún tema, puede presionar y puede generar, ya en esa época, estamos hablando de 1890, ya en esa época puede generar que esa presión propicie que los escritores sigan escribiendo sobre un personaje que ya habían desaparecido. Entonces es parte de la historia que está atrás de este maravilloso personaje de Sherlock Holmes. Seguramente han visto series y películas y un mundo que sigue siendo vigente de Sherlock Holmes. Cada 10 años aproximadamente se realizan 2 o 3 películas sobre el personaje, utilizando a ciertos actores que están de moda en ese momento. Y es interesante porque es un personaje que nunca ha dejado de estar de moda desde que se creó. Entonces les recomiendo muchísimo no solo que lean todas las historias de Sherlock Holmes, las novelas de Sherlock Holmes, sino también que pues si quieren vean las series y las películas con este personaje, porque cada una de ellas intenta brindarle una actualidad al personaje y permite que esta imagen del detective analítico y genial y detective que puede fácilmente desentrañar algunos misterios que al resto de los mortales les parecen imposibles de resolver, pues él lo puede hacer gracias a su alto nivel de inteligencia y a su habilidad de percibir con sumo cuidado los detalles. Entonces creo que es un excelente personaje y creo que es maravilloso si ustedes pueden leerlo, ya sea en sus relatos cortos, en sus novelas o incluso si pueden ver las series y películas que sobre este maravilloso personaje se han hecho. Y pues listo, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Otra de las historias que les quería compartir o recomendaciones que les quería compartir el día de hoy es precisamente que los miércoles a las 8 de la noche el Fondo de Cultura Económica realiza unos videos que se llaman Desde el Fondo. Y en estos videos llamados Desde el Fondo lo que hacen es lo que yo estoy haciendo aquí, recomendaciones literarias. Solo que ahí van recomendando varios libros y evidentemente ahí los venden. Aquí no vendemos ningún libro, aunque sí recomendamos muchos. Entonces, si ustedes quieren ver más videos relacionados con la promoción de estos objetos formidables, artísticos y maravillosos conocidos como libros, pues les recomiendo que vean todos los miércoles a las 8 de la noche el video de Desde el Fondo del Fondo de Cultura Económica. Y la última recomendación es invitarles a que nos acompañen todos los sábados de 6 a 7 pm. Tenemos un club de conversación y lectura que se llama Club de Conversación y Lectura El Sabueso. El nombre fue ideado por Sujin Durán, que nos está viendo en este momento y mandando muchos corazones, eh, en honor a El Sabueso de los Baskerville, que es otro de los títulos de una novela de Arthur Conan Doyle donde sale Sherlock Holmes. Entonces, en honor a Sherlock Holmes, en honor a Arthur Conan Doyle, en honor a estas novelas de detectives, creamos un club de conversación y lectura, y el nombre pues tiene que ver pues con todo este mundo de Holmes. Entonces los invitamos, si alguien se quiere inscribir nos puede simplemente mandar un mensajito y con mucho gusto los incorporamos al grupo en el cual mandamos el link para que se puedan incorporar a las sesiones, y también mandamos ahí los libros gratis para que puedan leer y conversar con nosotros sobre esas lecturas. Y pues simplemente agradecer a aquellos que amablemente se conectaron en vivo. Sujin manda saludos aunado a muchos corazones que se ven muy bonitos, por cierto. Gracias, Sujin.
Y vamos a estar próximamente haciendo algunos videos, ya no en esta cuenta, sino que los vamos a hacer en nuestra página que se llama La Isla de los Libros, donde por supuesto siempre vamos a estar recomendando libros, preferentemente del Fondo de Cultura Económica. ¿Por qué? Pues porque somos de la 4T y los del fondo también lo son, y la perspectiva que están teniendo es una perspectiva maravillosa de poner al alcance de la gente las lecturas, porque solo de esta manera podemos ampliar nuestra perspectiva y evitar que el autoritarismo regrese. Entonces les recomiendo que vean hoy el programa a las 8 del Fondo de Cultura Económica y les recomiendo que tengan felices lecturas. Por favor, quédense en casa y si pueden, quédense en casa leyendo. Nos vemos en el siguiente video de recomendación literaria. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima. Gracias por estar aquí.